Cuando, cuando pregunté el miércoles pasado cuántos habían hecho curso de membresía, bueno, ninguno levantó la mano, así que dijimos, bueno, vamos a hacerlo para todos, ¿eh? Así que todos venimos a ser enseñados, a aprender, y es realmente muy importante aprender sobre la iglesia y sobre los miembros de la iglesia, ¿no? Y no sé si a usted le pasó, pero yo recordaba cuando iba a la escuela, al colegio, yo no era muy amigo de las matemáticas, no sé si alguno padeció lo mismo que yo. Había otras materias que me gustaban, pero matemática no era una materia que mucho me gustaba. Así que cuando venían los exámenes, y por lo general venía desaprobado el examen, y los que desaprobábamos decíamos, este viejo, nos enojábamos con el profesor. Pero no era injusto que el profesor nos desapruebe. Ahora, no entiendo por qué nos enojamos cuando nos desaprueba, cuando el profesor nos dice está mal. Entonces, yo no sé cuál será sus emociones o sus expresiones durante el curso de membresía, pero mi intención con enseñar membresía es que nadie esté cómodo. Porque si no conocía o nunca escucharon hablar de membresía en la iglesia, de lo que son reglas eclesiásticas en la iglesia, bueno, se van a enojar. Pero mejor es que seamos corregidos a tiempo y que lo que está mal hagamos el esfuerzo por corregirnos, porque necesitamos nosotros aprender y necesitamos conocer la Escritura porque por ella seremos nosotros juzgados. Así que diga conmigo, vengo a aprender. Así que no se enoje conmigo, ¿no? Espero que no digan acá ese viejo pastor, ¿eh? Así que el Señor nos bendiga, nos ayude a que todo lo que está deficiente en nosotros podamos corregirlo. Porque no vamos a hablar de un manual, no vamos a hablar de un capeluz, no vamos a hablar de un Wikipedia. Vamos a tomar la palabra de Dios. Y según dice las Escrituras, que ella es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. ¿Para qué más? Para corregirnos. Eso es convencernos, instruirnos. Entonces, yo no creo que tengamos que enojarnos si la Biblia nos enseña y nos corrige. A lo largo de estos miércoles vamos a ir aprendiendo muchas cosas que me gustaría que los hermanos que no pudieron venir puedan ver este video, porque si no voy a tener que hacer como hizo Spurgeon. Charles Spurgeon sino predicó el mismo sermón 7 semanas seguidas. Entonces le preguntaron, ¿por qué predicó 7 semanas seguidas el mismo sermón? Dice, hasta que ustedes cambien. Entonces, creo que necesitamos entender que enseñar la palabra no es pasar los días de reuniones como tildarlo, ¿sí? Ya pasamos un miércoles, pasamos un domingo. No, si tenemos que enseñar muchas veces el mismo tema, lo vamos a enseñar. Porque necesitamos que la palabra nos ayude a cambiar. Y creo que esto va a ser de gran bendición para todos. Así que le vamos a pedir al Maestro que nos enseñe en esta noche. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu Espíritu Santo que en medio nuestro cumpla función del Maestro, el que nos enseña y nos guía a toda verdad, conforme a todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó estando aquí en la tierra y nos hace recordar, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo ilumina los ojos de nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual conforme a la verdad de la palabra del Señor. Corrígenos, instrúyenos, Señor, necesitamos de tu disciplina, de tu corrección, para poder ser, Señor, amados por ti de la forma que tú lo has establecido. Bendice a tu iglesia aquí presente. Bendice, Señor, a todos los que han sido llamados para ser enseñados por tu palabra y que el Espíritu Santo en medio nuestro en esta noche nos permita a nosotros también crecer para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Muy bien, ¿por qué hacerme miembro de una iglesia? Hoy voy a tocar acerca de la iglesia y sus miembros, ¿sí? Así que los que están tomando nota, la iglesia y sus miembros. No pierda esa costumbre de anotar, porque si yo les pregunto mañana, capaz que ya se olvida. Traigan sus apuntes, anoten, porque estos son cursos, ¿eh? Entonces, ¿hay razones bíblicas de por qué nosotros debemos ser miembros de una iglesia? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? ¿Por qué yo tengo que pertenecer a una iglesia local? Si podía estar yendo cada domingo a una reunión de distintas iglesias o directamente quedarme en mi casa sabiendo que soy miembro de la Iglesia Universal de Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que entender primeramente qué es la iglesia. Y la iglesia es la congregación de personas que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Al creer en el Evangelio de Jesucristo, han sido introducidos a la iglesia espiritual, a la iglesia única, a la iglesia universal, a la iglesia católica, ¿sí? No se asuste por esto, pero la iglesia católica significa la única iglesia universal, que no es la romana, ¿sí? Sino la iglesia de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que entender que esta congregación de pecadores arrepentidos forman parte de la iglesia de Jesucristo como una congregación de personas, no de individuos en sí, sino de una congregación. Todos nosotros que somos pecadores arrepentidos y perdonados, somos una congregación de personas, ¿sí? Que nos congregamos porque fuimos nosotros lo que hemos sido perdonados, lavados por nuestro Señor Jesucristo y por supuesto hemos sido introducidos a su iglesia, la iglesia única, la esposa del Cordero, esa que según la Biblia dice que somos millones, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Nosotros pertenecemos a esa iglesia. Y cuando digo nosotros, no es inclusivo, sino exclusivo. Todos nosotros los que hemos sido llamados por el Señor y hemos creído el anuncio del Evangelio y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, la iglesia local es la congregación de los que pertenecen a la iglesia de Cristo y fielmente se identifican en una iglesia local para pertenecer como un cuerpo, como una familia, siendo miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, la persona que viene en arrepentimiento y llega justamente a esta iglesia local, viene para que se reúne fielmente con otros pecadores arrepentidos que formamos parte de la congregación para ir creciendo hasta alcanzar la imagen de Cristo. ¿Sabe usted para qué viene todos los miércoles y todos los domingos? Según la Biblia, para ir creciendo. ¿Qué pasa si yo dejo de congregar? Si la respuesta es que si yo vengo a congregarme fielmente para ir creciendo, ¿qué pasa si yo dejo de congregar? Interrumpo el crecimiento, dejo de crecer, interrumpo el crecimiento. Pregunta, ¿es bueno dejar de congregarse? No. ¿Por qué? ¿Quién se perjudica? Yo mismo, porque ¿qué es lo que sucede? Dejo de crecer espiritualmente. Y saben que nosotros tenemos una batalla permanente entre la carne y el espíritu y la carne, según el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Y si yo no crezco espiritualmente y dejo de crecer espiritualmente, quien va a crecer es la carne. Y la carne es la que nos permite a nosotros satisfacer los apetitos por la propia concupiscencia y todos esos pecados horrendos que no queríamos o que no anhelábamos, de pronto la carne comienza a tener ese protagonismo. Entonces, el primer principio que quiero que anoten, que quiero que se lo graben es esto. Nosotros necesitamos ser fieles a la congregación local, no dejando de congregarnos. Eso dice la palabra, no dejando de congregarnos. Somos un cuerpo y un cuerpo tiene miembros. Es las personas que vienen en arrepentimiento y fe en Jesucristo, vienen a formar parte del cuerpo de Cristo.
el Nuevo Testamento utiliza la palabra cuerpo y utiliza la palabra miembros para referirse a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la diversidad hacemos una unidad. Somos distintos, pero todos integramos un mismo cuerpo. Y el ejemplo o la ilustración de ser un cuerpo es para que nosotros, al ver nuestro cuerpo y al entender y al conocer nuestros cuerpos, nos damos cuenta de que tenemos muchos miembros y que cada uno cumple una función para que nosotros podamos estar vivos, ¿no es cierto? Entonces, esa ilustración es clara para que podamos nosotros entender, como dice Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que no puedo decir yo vengo a la iglesia solamente porque soy miembro de Cristo. No, también somos los unos de los otros. Cristo te introdujo a su iglesia, formas parte de su cuerpo para que seas vivo y activo, pero también tu hermano, el que está a tu lado, el hermano que está en tu misma iglesia local, también te necesita, también necesita nutrirse de tus bendiciones como tú de él. Así que es una congregación de personas arrepentidas, llamadas por el Señor Jesucristo, para tener vida activa dentro de la iglesia. Efesios 2, 19 dice, así que ya no sois extranjeros. Efesios 2, 19 dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora es importante entender que Dios conoce perfectamente quiénes son o quiénes forman parte de su cuerpo universal en Cristo, pero es la tarea de la iglesia local reflejar o reconocer públicamente quiénes son los que realmente han sido regenerados para ser parte de la iglesia de Cristo. Así que, ¿por qué necesitamos nosotros formar parte de una iglesia? ¿Por qué nuestra iglesia necesita aprender este curso de membresía no simplemente para conocer algo más, sino para aplicar la Biblia en nuestra manera de ser, de vivir? Lo primero que tenemos que entender nosotros es que la iglesia tiene funciones y estas funciones son necesarias que se cumplan a través de una iglesia que tiene miembros. Cualquier institución, ya sea un comercio, una escuela, un club, cualquier institución va a tener sus socios, va a tener sus miembros de una comisión, va a tener sus participantes. Y déjeme decirle que la sociedad entiende muy bien lo que es ser socios o miembros de algo, de un club o de una, de una casa comercial o de un videoclub, qué sé yo, no sé, ya me fui muy a años atrás, videoclub ya no existe, ¿sí? O creo que sí. Ahora es todo es piratería, pero bueno, no importa, ese es otro tema, ¿sí? Pero había que hacerse socio, Ahora fíjense ustedes, ¿por qué la iglesia necesita tener disciplina, orden, cuidado, responsabilidades? La iglesia necesita tener un cuerpo visible con miembros justamente porque hay funciones que debe cumplir. Estas razones bíblicas de la membresía en la iglesia local son para lo siguiente. Número 1, ejercer la disciplina bíblica de Dios. Uno de los principales problemas que tienen todas las iglesias modernas es que al no tener idea y conocimiento de membresía, no se puede aplicar disciplina bíblica. Ahora, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, para poder entender que esto de la iglesia y sus miembros y la disciplina es algo que el Señor lo ha establecido. Mateo 18, 15 al 20 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él
solos. Si te oyere, habrás ganado la disputa. ¿Así dice? No es ganar a ver quién tiene razón, sino es ganar al hermano. Porque muchos pelean para ganar a ver quién tiene razón. No, y lo que nos enseña el Señor es que hay que ganar al hermano. Ahora, dice el versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a unos o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, lo que se va a hablar, que haya 2 o 3 testigos. Como verán que hay una función de miembros ya en plena actividad, en caso de reprender a un hermano, de exhortar o disciplinar a un hermano, para que ese hermano recapacite, vuelva en sí y vuelva en reconciliación al seno de la iglesia. Si no los oyere a ellos tampoco, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, como el último o el principal punto de autoridad que Jesús resalta, la iglesia, tenle por gentil o publicano. Quiere decir, no es regenerado, no es cristiano. Ahora quiero que preste atención lo que dice aquí y quiero enseñar y aclarar un poquito de qué se trata esto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué hará referencia esto? Ese es un texto fuera de contexto muy famoso para atar al diablo todos los domingos. ¿Escucharon esto? ¡Ato al diablo! ¿Y quién lo desata el lunes? Porque todos los domingos están atando al diablo, están atando demonios. No tiene nada que ver esto. En este caso, ¿qué significa atar o desatar? En este caso, con el contexto, venimos viendo nosotros de que está hablando de la disciplina. Si hay una persona que está ofendiendo a un hermano y no quiere recapacitar y no hace por pedir perdón o no hace por sujetarse a las autoridades y buscar la reconciliación, sino que todo lo contrario, se rebela, se enoja y no acepta ni siquiera la corrección de la iglesia, esa persona se va a ir porque no está aceptando la autoridad, se va a ir. Y puede ser lo que pasa muchas veces en todas las iglesias locales. Se van de la iglesia porque no acepta que se le exhorte o que se le corrija o que se le amoneste, no acepta ningún tipo de disciplina, pero se va a otra iglesia y en la otra iglesia es un querubín, es un gran hombre de Dios. Y pareciera ser que lo que ha pasado en la otra iglesia no pasa nada, no interesa, aquí soy muy reconocido. Fíjense en la autoridad que tiene la iglesia. Dice en el contexto el mismo Señor Jesucristo que si no oyere a la iglesia, el tal sea tenido por gentil, por publicano. Inmediatamente Jesús dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? Fíjense en lo que dice el 19. Otra vez digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren a mi Padre, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este otro texto más muy mal interpretado, pero tiene toda una línea de importancia porque el contexto aquí no es otra cosa más que la disciplina. ¿Y qué quiere decir? Si un hermano ofende a otro hermano, y ese hermano se junta por aparte para percibir lo que cambie y no le hace caso, y el hermano llama a 2 o 3 testigos para que por boca de 2 o 3 testigos escuchen y conste toda palabra que habla entre ellos, y tampoco le hace caso, sigue testarudo y sigue revelado y que no quiere saber nada con arrepentirse ni pedir perdón, entonces el caso va a la iglesia le exhorta al hermano que cambie su postura, que deje de estar en ese estado de rebeldía y que busque la reconciliación y tampoco quiere sujetarse. Aquí vemos nosotros un acto de rebelión. No se sujeta a la iglesia, que es la autoridad, no se sujeta a sus pastores, no se sujeta a sus hermanos. Por lo tanto, esa persona que se va ofendida sin pedir perdón y cree que en otro lugar va a ser fructífero, no se da cuenta que está atado por la iglesia porque no resolvió su problema en reconciliación.
Así que mis hermanos, no se trata de huir de iglesia en iglesia buscando dónde voy a ser bien recibido, porque si mi conflicto está, yo debo arreglar y solucionar. Ese es el principal problema. Ahora, fíjense ustedes que hay otro caso en 1 Corintios capítulo 5, que no lo vamos a leer todo, pero es un caso muy conocido y un caso que traía corrección y disciplina a toda la iglesia, y es un caso de inmoralidad, un caso de inmoralidad que estaba siendo juzgado, ¿sí? Vemos nosotros que dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Acá vemos nosotros un caso de pecado sexual con incesto, ¿sí? O con una tal provocación a la santidad de Dios, que esto era algo que ni siquiera, dice Pablo, se nombraba entre los gentiles. Y dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado que el tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No voy a entrar en ningún detalle de estos textos, solamente quiero mostrar de lo que vengo hablando, del orden y la disciplina y la excomulgación o la expulsión en el caso de no comportarse como los cristianos debemos comportarnos bajo la luz de las Escrituras. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros esto? La membresía, para que se pueda ejercer y practicar la disciplina bíblica. Dos tipos de disciplina encontramos en la palabra. Número 1, la disciplina instructiva o preventiva. ¿Saben qué es lo que hacen cada uno de los predicadores que se paran en un púlpito para hablar a la iglesia? Es disciplinar a la iglesia con la palabra de Dios, porque es una palabra preventiva, es instructiva, es para evitar que ese hermano o esa hermana, toda la iglesia, caiga en desenfreno o en el error. Esa es la primera amonestación. Hermanos, cada vez que venimos a la iglesia y el Señor nos amonesta, nos corrige, estamos siendo disciplinados. No sé si usted se ha dado cuenta de esto, ¿sí? Ahora, la segunda aplicación de la disciplina es una disciplina ya correctiva. Correctiva. Esa disciplina correctiva son aplicando las sanciones bíblicas que nosotros deberíamos entender por qué es necesario. ¿Por qué la iglesia necesita membresía? Para que la sanidad o la salud que produce la disciplina haga que hayan verdaderamente hermanos que honren al Señor con sus vidas. Es necesario para producir entendimiento. La disciplina produce en cada uno de nosotros entendimiento. Por eso es que nosotros como padres debemos enseñar y corregir a nuestros hijos, porque nosotros decimos: no entiende si es chiquito. No, mis hermanos, desde que nace deben aprender la autoridad, deben conocer lo que es el entendimiento, y se le hace entender por medio de la disciplina. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios nos disciplina desde el primer momento. Por eso es que nosotros comenzamos a cambiar los hábitos apenas nos convertimos. El que fumaba ya de pronto quiere dejar de fumar, o el que tenía malos hábitos con el alcohol empieza a dejar, o el que decía palabrotas todo el tiempo solo se refrena. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo apenas renace o regeneramos nosotros en el Señor, nacemos de nuevo, inmediatamente comienza el proceso de disciplina. Así que la disciplina es necesaria para producir entendimiento. También es necesaria para alejar a nuestros hijos y a nosotros mismos de las necedades. Eso dice Proverbio. Alejar de las necedades. ¿Sabe lo que son las necedades? Las tonterías. ¿Cuántas veces los cristianos se comportan inmaduramente como niños? Y la disciplina es necesaria para que el cristiano deje o alejarlo de las necedades. La disciplina es necesaria para librarlo de la muerte prematura o tal vez de la muerte eterna. Por esa razón es que muchos
dicen que aman a Dios, pero saben, mis hermanos, están exponiendo sus vidas al comportarse indisciplinadamente ante los ojos de Dios. Y Dios, cuando tiene que disciplinar, también lo hace de forma muchas veces dura. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la disciplina tiene como objetivo librar de la muerte prematura. ¿Por qué se cree, mis amados hermanos, que la Biblia hace mucho hincapié de enseñar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes? No hay tantos textos de volcar toda la enseñanza y disciplina a los ancianos o a los mayores, sino a los niños, a los párvulos, a los adolescentes o los jóvenes. ¿Saben por qué? Porque justamente la Biblia nos enseña que haciendo esto serán coronas en la cabeza de los padres. ¿Cuántos padres tienen que llorar la vida o la muerte prematura de sus propios hijos por la falta de la disciplina bíblica? La disciplina bíblica es necesaria para provocar o producir obediencia. Necesitamos nosotros tener una membresía para que los miembros aprendan a obedecer conforme a la palabra del Señor. Es necesaria para desarrollar reverencia ante su presencia. Una de las características de las iglesias modernas es la irreverencia ante el Señor. Muchos dicen, esto es para la gloria de Dios, pero es probablemente que Dios diga, me tiene asqueados tus servicios, como dice Isaías capítulo 1. No los puedo soportar, porque lo que decimos que es para la gloria de Dios, con actos de irreverencia, lo único que dice Dios es, aparta de mi vista que no lo puedo soportar. Vayan y dejen de pecar, lávense, límpiense y recién vengan y estemos a cuenta, dice el Señor. ¿Cuál es el servicio que nosotros les damos al Señor de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, la disciplina sirve justamente para desarrollar reverencia a nuestro santo trino Dios. La disciplina es necesaria para mostrar verdadero amor de parte de Dios sobre quién ha sido ejercitada la disciplina. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12 y vamos a ver que realmente la Biblia muestra que la mayor expresión de amor de nuestro Padre Celestial es a través de la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni aun desmayes cuando eres reprendido por Él, porque al que ama al Señor Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Estos son textos pocos famosos, ¿sí? Y más cuando estamos impregnados de un humanismo tan fuerte. Pero fíjese lo que dice la palabra. Dice que Dios nos recibe con un azote. Venga el Señor, ¿no? Eslogan como pare de sufrir, ¿no? Paren de sufrir, ¿no? Venga y reciba un azote del Señor. Vamos a predicar así a ver quién quiere venir. Pero saben, hermanos, dice, no menosprecies. No menosprecies la disciplina, ni te desmayes cuando eres reprendido por el Señor, porque el Señor muestra su amor disciplinando. ¿Saben? Si pudiésemos hacer nosotros una encuesta a la mayoría de los jóvenes o adolescentes que hoy están en la más cruda delincuencia, siendo a corta edad homicidas o ladrones, o quizás perdidos en las drogas, el principal desgarro y el dolor más grande que ellos tienen es la ausencia del amor de los padres. Y saben, el amor de los padres no es por todo lo que les den, sino porque los disciplinen. Muchos hijos dicen, aunque sea hubiera querido que mi papá me dé una cachetada, pero ni siquiera me miraba. Amados hermanos, necesitamos entender que la iglesia bíblica es una iglesia que practica y ejerce la disciplina. Porque cuando nosotros recibimos el amor verdadero del Padre, somos corregidos por el Padre para eso.
porque la disciplina es necesaria para mostrarnos a nosotros que pertenecemos a la familia del Señor. Dice el versículo 8, pero si se deja sin disciplina, mire, un pastor puede cometer un acto suicida si dice, no, en mi iglesia no disciplinamos a nadie. Eso demasiado porque es estigmatizar o traumatizar a la gente. En mi iglesia es todo amor. Lo único que se está logrando con eso es tener una congregación de bastardos. Eso dice la palabra. Porque si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Saben lo que significa ser bastardo? No tener padre, no tener madre, no tener quien nos discipline. Y eso lo acaba de leer de la Biblia usted. Ahora, si usted está llevando esta enseñanza hasta lo que voy ahora, a lo que usted conoce por disciplina, o vivió, o sufrió, o padeció como disciplina, déjeme decirle que no es esa la disciplina la que estoy enseñando. Es la expresión de amor que todos necesitamos conocer para alcanzar la medida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hay que administrar la disciplina? Sin ira, sin venganza. Efesios 6:4 dice, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos. No es con ira, sino en amor y en enseñanza. No es lo mismo pararse a gritar y a decir cosas o a golpear o agredir lleno de ira. No es esa la forma, sino es con amor y con enseñanza. Y también la Biblia nos enseña que la corrección es con la vara. Obviamente, hoy en día hablar de la vara es violencia, pero se puede disciplinar sin necesidad de ejercer ese entendido de violencia, sino que es quitar lo que más me duele. ¿Saben, hermanos? Muchas veces hay iglesias donde hay músicos, donde hay cantantes, donde hay predicadores, pastores, que viven como quieren, que hacen todo lo que quieren. Algunos vienen de fornicar con su novia y ya se ponen a tocar alabanza. O algunos vienen de los pubs, de los boliches con olor a cerveza o a vino y agarran la guitarra para comenzar a cantar alabanza al Señor. ¿Saben, mis hermanos? Es triste decirlo, pero es verdad. Ahora, la disciplina consta en quitar, suspender, amonestar o sacar con lo que a esa persona más le gusta, porque es correctiva. Todas estas cosas se necesitan para poder entender lo que es la vida de iglesia. Estoy dando panoramas, simplemente para que podamos entender que cuando se nos amonesta, cuando se nos enseña, cuando se nos corrige, nosotros tenemos que estar prestos a obedecer. Segundo, no tan solo la disciplina en la iglesia, sino también el liderazgo de la iglesia. Para que la membresía y la iglesia sea constituida, también hay líderes dentro de la iglesia. También hay formas de dirigirse al liderazgo. Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Imagínense si no tuviéramos miembro. ¿Quién obedecería a los pastores? ¿Quién obedecería? Porque cada uno diría, yo no me sujeto a nadie. La idea de la membresía es para que se aplique estos principios bíblicos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien también han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quiero aclarar que el que debe hacer cosas con alegría y no quejándose son los pastores. Porque cuando no hay nadie quien se lo sujete, ¿qué pastor va a estar alegre? Cuando no hay nadie quien se lo sujete, cuando no hay nadie quien lo obedezca, ¿cómo no va a estar quejándose ese pastor? Por lo tanto, vemos nosotros que el Nuevo Testamento enseña que los pastores, los ancianos, los obispos, son responsables del cuidado de la congregación. Ese cuidado se muestra al menos en las siguientes maneras. Dirigir, 1 Timoteo 5:17.
Enseñar, 1 Timoteo 3, 2 y 5, 17. Velar por las almas, como hemos leído recién. Entonces, ¿cómo el liderazgo va a cumplir esta tarea de dirigir, 1 de Timoteo 5, 17? ¿Cómo va a poder enseñar, 1 Timoteo 3, 2? ¿Y cómo va a poder velar si no tiene una congregación? Entonces, es una responsabilidad mutua. La iglesia necesita corrección. La iglesia necesita parámetros. Los pastores necesitan enseñar, disciplinar, corregir, y la iglesia necesita también ser enseñada, disciplinada y corregida. Así que el Nuevo Testamento enseña claramente que las congregaciones tienen esas responsabilidades para con sus líderes espirituales, como también los pastores para con la iglesia. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que le tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra, y tened paz entre vosotros. La Biblia enseña que hay que honrar a sus pastores. Hebreos 13 hemos leído que hay que obedecer a sus pastores. Pero también vemos que no hay que tratarlo como infalibles a los pastores, porque dice 1 Timoteo 5, 19 y 20, lo que hay que hacer. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, ya está hablando de los ancianos, no de los testigos, de los ancianos, y los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que teman, los demás también teman. O sea, hay iglesias que al no entender la Biblia, creen que los pastores son prácticamente que han bajado del cielo directamente. Entonces creen que los pastores lo que dicen es palabra santa, es infalible. Nadie discute al siervo. Muchos se escudan detrás de un texto fuera de contexto que dice, no toquéis al ungido. Y mis hermanos, no es eso aplicable a ningún pastor, porque todos los ministros, todos los pastores, debemos rendir cuentas. Debemos ser puestos en evaluación. Debemos ser examinados, porque no hay ninguna diferencia entre el pastor y los miembros y los pastores, porque los pastores cumplen una misión de servicio para la iglesia. Pero muchas personas creen que son intocables. Es más, la iglesia muchas veces ha sido responsable de hacerle creer al pastor que él es infalible, porque hasta hay pastores que tienen guardaespaldas, que no se los puede tocar. Pero saben, mis hermanos, Pablo está escribiendo y diciendo que si hay algún anciano, algún pastor que persiste en pecar, versículo 20, repréndeles delante de todos para que teman también ellos, para que toda la iglesia teman. ¿Saben, hermanos? La falta de reprensión o de exhortación o de expulsión o excomulgación a pastores ha hecho que la iglesia no tenga ningún parámetro de disciplina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Cuando en una iglesia se cree que el pastor es infalible, que él puede hacer lo que quiera, total sigue como si nada, no hay ningún parámetro de disciplina que se pueda aplicar en la iglesia. Pero si una iglesia sana, llegado a la conclusión de que por boca de 2 o 3 testigos están viendo la inconducta de un pastor, la iglesia tiene potestad de reprenderlo públicamente. Y si la iglesia hace esto públicamente, toda la iglesia teme. ¿Sabe por qué? Porque si el pastor no se le perdonó de que esté cometiendo pecados tras pecados y haciendo cosas que no es de un hombre de Dios, toda la iglesia va a entrar bajo temor también.
¿Cuántos de los que están esta noche están aprendiendo por primera vez esto? ¿Seguro? ¿Ustedes 4 nada más, los demás saben todo esto? Bueno, ¿saben por qué, mis hermanos? Porque no se enseña la autoridad y la responsabilidad que tenemos como iglesia. Por esa razón debemos orar. Pero esto no autoriza, el versículo 17 dice, contra un pastor, un anciano, no admitas, ¿qué cosa? No admitas ningún tipo de acusación, sino con 2 o 3 testigos, porque muchos toman del versículo 20 la oportunidad para que yo me desquite de ese pastor que me ha reprendido. Mire, hermanos, los pastores somos realmente el blanco permanentemente de ofensa y de difamaciones. Primero porque lo dijo Jesucristo, por causa de Cristo, pero también por causa de la autoridad que el Señor nos ha delegado. Pero déjeme decirle que es arduo trabajo. Hasta el mismo Jesús, escribiendo a una de las 7 iglesias en Apocalipsis, dice, yo conozco tu arduo trabajo. Un pastor trabaja un trabajo arduo, duro, desgaste. Eso dice el Señor. Pero no le quita que el pastor, si cae o incurre en inconducta, la iglesia puede amonestar, exhortar, reprender, disciplinar y hasta aún expulsar a aquel que persiste en pecar. Ahora vemos nosotros el tercer punto, los registros de la iglesia primitiva. Y acá quiero detenerme un poquito y quiero preguntar qué ha pasado en estos 20 siglos que han pasado. La iglesia nació preciosa y poderosa en Jerusalén, pero ¿qué ha pasado durante estos 20 siglos que han acontecido? ¿Por qué no somos igual a la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que ha sucedido? Es como que nosotros hoy quisiéramos dar seminarios y cátedra de lo que significa enfrentar a un león en el Coliseo Romano. Es fácil enseñar después de 20 siglos cómo pararse delante de un león y cómo morir como mártir. ¿Qué ha pasado con la iglesia que vemos nosotros en la Biblia, con la iglesia que se ve hoy? ¿Por qué la iglesia de hoy tiene tan poca identidad de Cristo como la iglesia que nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles? Bueno, es que nosotros deberíamos prestar mucha atención acerca de esto, porque la Biblia nos enseña y nos registra cómo era la conducta de la iglesia y cómo podían llegar a ser miembros de una iglesia. Algo mencionamos nosotros el miércoles pasado, pero vayamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y vamos a ver algunos principios importantes que no deberíamos nosotros dejar pasar por alto. La pregunta es, ¿cómo un pecador puede llegar a ser miembro de la iglesia de Cristo? ¿Cómo un pecador podría llegar a ser miembro de la iglesia de Cristo? Vemos nosotros que para que haya alguien que pertenezca a la iglesia de Cristo debe haber una conversión, una regeneración, un nuevo nacimiento. ¿Pero qué fue necesario? Fijemos nosotros que lo que un pecador necesita para pertenecer a la iglesia de Cristo primero es oír el Evangelio. Diga conmigo, oír el Evangelio. Nadie puede integrar a la iglesia de Cristo si no oye el Evangelio. Y cuando estoy hablando de la iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia espiritual. Porque dentro de las iglesias locales puede estar lleno de gente, pero no hay Evangelio. No se enseña el Evangelio, no se predica el Evangelio, no se vive el Evangelio. O si no, se tiene un Evangelio falso. Pero lo primero que tienen que hacer es oír el Evangelio. Fíjense en versículo 37 del capítulo 2. Al oír esto, Pedro estaba predicando, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Nadie puede compungir su corazón si primero no escucha el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. ¿Cómo una persona puede ser salva y puede entrar a la iglesia de Cristo? Primero, debe oír el Evangelio. Número 2, debe arrepentirse. Versículo 38, Pedro, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse. Deben arrepentirse y bautizarse, dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados.
Así que número 1, deben oír el Evangelio. Número 2, deben arrepentirse. Número 3, deben recibir el regalo del Espíritu Santo. Versículo 38 dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es Cristo mismo, es la vida de Cristo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. ¿Quién tiene la vida? El que se arrepintió. ¿Y por qué se arrepintió? Porque escuchó el Evangelio. ¿Se entiende esto? Nadie se va a salvar de otra forma. No hay forma que integre la iglesia verdadera, la iglesia espiritual de Jesucristo, si no es por el oír el mensaje de Dios, por arrepentirse y recibir el regalo del Espíritu Santo, que es Cristo en mí. ¿Qué más? Número 4, no tan solo oír la palabra, arrepentirse y recibir el regalo del Espíritu Santo, sino también ser bautizados. ¿Cómo integramos la iglesia de Cristo? Siendo bautizados. Versículo 38 dice, 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No es miembro hasta que no es bautizado. Porque ¿qué es el bautismo? Es una identificación pública y visible de que pertenece a un cuerpo, a una identidad clara. ¿Se preguntó usted por qué se bautizó Jesús? Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento, y si Jesús vino al Jordán y él se bautizó, Juan decía, no, ¿cómo te voy a bautizar yo? Jesús estaba mostrando públicamente que el mensaje que estaba dando Juan, con ese mensaje él se identificaba. Y ser bautizado significaba identidad. Me identifico con este mensaje, porque ¿qué predicaba Juan el Bautista? ¡Arrepentíos! ¿Y qué comenzó a predicar Jesús cuando inició su ministerio? Marcos capítulo 1, 14 y 15. ¡Arrepentíos! La hora ha llegado. Cuando alguien se bautiza, se identifica. Cuando ustedes se bautizaron, no se bautizaron solamente para ser miembro de la iglesia local, sino para identificarse con Cristo. Por eso se los llama cristianos, porque representan, muestran a Cristo en su proceder. Si nosotros vivimos como Cristo nos manda, Él es glorificado, pero si nosotros pecamos siendo miembros bautizados, ofendemos y avergonzamos el nombre de Cristo. Así que, mis hermanos, no se trata de decir, yo ya soy bautizado. Hermanos, si somos bautizados, dice la palabra del Señor que debemos nosotros discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Debemos examinarnos cada uno a nosotros mismos para que no comamos y bebamos juicio delante del Señor. Por esa razón nosotros debemos entender que aquellos que oyeron la palabra del Señor, se arrepintieron, recibieron el regalo del Espíritu Santo, que es Cristo mismo, la vida de Cristo, fueron bautizados. Y el quinto punto, recién fueron añadidos a la iglesia. Dice el versículo 41, y se añadieron. Aquel día como 3,000 personas. A ver, hagamos la ecuación. Si se añadieron 3,000 personas, ¿cuántas personas fueron bautizadas? 3,000. Porque ¿quiénes eran añadidos? Los que eran bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que se arrepintieron. ¿Y quiénes se arrepintieron? Los que oyeron el Evangelio. ¿Pueden entender que esto es más fácil verlo así? ¿Quién es el que añade a la iglesia? Versículo 47, segunda parte. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué el Señor añadía a la iglesia? Porque el Señor es el que los llevaba a bautizarse. ¿Y por qué se bautizaban? Porque el Señor les había dado el regalo de la vida eterna. ¿Por qué recibieron el regalo de la vida eterna? Porque el Señor les concedió arrepentimiento para vida. ¿Y por qué ellos recibieron el arrepentimiento para vida? Porque el Señor les abrió los oídos para que estén atentos a la palabra que se estaba predicando. Porque saben, a unos Dios los endureció y a otros el Señor les dio entendimiento. Eso dice la palabra.
Amén. ¿Entiende el valor que usted tiene para la iglesia? ¿Entiende el valor que usted tiene para el Señor? Muy bien, ¿y qué pasó con los que fueron añadidos? Versículo 42. ¿Qué hacían? ¿Venían cuando querían a las reuniones? Perseveraban en las doctrinas. ¿Saben qué significa doctrinas? Enseñanzas. Perseveraban en las enseñanzas. ¿De quiénes? De los apóstoles. Si los apóstoles enseñaban, ¿ellos a qué venían? ¿A hacer qué? A ser enseñados. ¿A qué viene usted a la iglesia? Si usted entiende que viene a ser enseñado, usted viene por el motivo correcto, porque viene a ser enseñado. ¿Para qué? Para que cuando usted se vaya de la iglesia ya enseñado, empiece a producir fruto por lo que la palabra ha sido sembrada en usted. El fruto no lo vemos aquí, lo vemos a donde usted está. Por esa razón es que usted viene a ser enseñado. Y ser enseñado, no sé si usted se da cuenta, es un gran privilegio para aquellos que antes eran pecadores, que oyeron la palabra, que fueron compungidos, se arrepintieron, recibieron a Cristo, luego fueron ellos bautizados y fueron añadidos por el Señor, entonces recién se le enseña. ¿Saben cuántas personas me han dicho en lo largo de toda mi carrera pastoral? Me dijeron, aquí quiero congregarme, aquí se enseña la palabra del Señor. 3 o 4 domingos y no volvieron más. ¿Por qué? Porque vienen por motivos equivocados. Porque ponen la mirada en el hombre. Porque les gusta la imagen de la iglesia. Y no ven a Cristo. Y si alguien está siendo enseñado, es porque Dios los está guiando a ser enseñados. Porque cuando son enseñados, ¿saben qué es lo que se ve como resultado? Dice el versículo 42. Tenían comunión los unos con los otros. Comunión. Mire todo lo que tiene que pasar para que usted se lleve bien con su hermano. Para que tenga comunión con su hermano. Mire cómo se aman. ¿Cómo logra usted, pastor, para que esta iglesia se ame tanto? Bueno, déjeme explicarle. Eran pecadores que oyeron su palabra y que fueron compungidos, se arrepintieron. El Señor los llevó a que reciban el regalo de la vida eterna, que es Cristo Jesús, y luego fueron bautizados, fueron añadidos y empezaron a escuchar las enseñanzas y ahora se están amando así. Mejor de la otra forma, ¿no es cierto? Lo hacemos que entre, lo hacemos que, qué sé yo, repite una oración y ya son miembros. Y viene lo más hermoso. Juntos, versículo 42, la última parte, partían el pan. Juntos partían el pan y oraban juntos. ¿Cuántos entienden lo que estoy enseñando? La importancia de la membresía. Ahora, ¿debemos nosotros congregarnos con esa frecuencia? Dice Hebreos 10:25, ¿no? Dejando, como algunos tienen esa costumbre de dejar de congregarse, eso quiere decir. Muy bien, ¿cuáles son los casos que uno puede entender que un hermano no se va a congregar? Casos extremos, ¿sí? Por ejemplo, si está enfermo, no va a poder congregar. Entonces la Biblia enseña que los ancianos vayan a orar por él, a su casa. Santiago capítulo 5. ¿Se entiende? Que vayan a orar. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de congregarnos? Veamos un ejemplo. Hechos de los Apóstoles capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿De quién? De la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió ¿a qué? A prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levaduras. ¿Qué hicieron con Pedro? Lo pusieron preso. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo en 4 grupos de 4 soldados cada uno.
para que custodiase. Muy bien, 4 grupos de 4, 4 por 4. ¿Cuántos soldados tenía Pedro? Mire, y Pedro decía, hoy es día de reunión de oración. Y tenía 16 soldados encadenados custodiando, ¿no es cierto? ¿Pedro faltó a la reunión de oración? ¿Sí o no? Porque el contexto dice que, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Ya había empezado la reunión de oración. Entonces, ¿qué pasó? Dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados sujetos por cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo al ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo. Y entonces le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿A dónde vamos? A la reunión de oración. ¿A dónde vamos? A la reunión, ¿no? ¿Dónde estaba Pedro? Yo creo que si algún momento nosotros caemos por media hora detenido en la comisaría, 3 meses no venimos por el trauma que nos crea. Fíjense ustedes cómo estaba Pedro. Eran todos los impedimentos, pero Dios le dice, ¿vas a estar allí? Ahora, fíjense en que vemos nosotros que Pedro comienza a salir, pasando la primera puerta, versículo 10, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió los ojos, abrió por sí misma, y salidos pasaron la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo el pueblo de los judíos que esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó. ¿A dónde fue Pedro? A casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, y de muchos, donde muchos estaban reunidos orando. Había una reunión. Y cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar la muchacha que se llamaba Rode. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba golpeando la puerta. Y cuando recibió la voz, reconoció la voz que era de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo fue adentro y dio nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, ¿estás loca? Pedro no va a venir a la oración, no va a venir a la reunión. Oh, amados hermanos, ¿cuántas excusas podría haber puesto el apóstol Pedro justificada para no ir a la reunión? Y sin embargo él fue. Y no tan solo que fue, sino que habiendo estado con ellos, dice el versículo 17, que salió y él se fue a otro lugar. ¿Dónde fue a otros lugares? A otras casas que estaban también reunidos. Amados hermanos, ¿por qué nosotros ponemos tantas excusas para no congregarnos? Cuando usted esté enfermo, es un motivo que se puede entender. Pero saben, hermanos, Jesús dijo que el Padre había hecho un gran banquete y había convidado a todos sus convidados, sus invitados. Pero comenzaron ¿a qué? A excusarse. Yo no puedo porque tengo que trabajar, me compré unas yuntas de buey y tengo que ir a probarlas. Otro dice, yo no puedo porque mire, me he comprado un campo y tengo que ir a ver qué tal es. Otro dice, no, yo me acabo de casar, ya no puedo ir. Amados hermanos, ¿qué ha pasado con la iglesia primitiva, con la iglesia presente? ¿Por qué Jesús no es primero en tu vida? A partir de ahora, mis hermanos, el pastor que está hablando delante de ustedes va a empezar a faltar cada vez que tenga ganas. Y cuando usted venga a la reunión, ¿y el pastor? Mire la hora que es. ¿Y el pastor? No vino. ¿Por qué? No, estaba decaído. Hermanos, yo no soy diferente a usted, ni usted es diferente a mí.
Nunca podemos nosotros avalar la ausencia de ningún hermano a la iglesia. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos está convocando, Dios es el que nos está llamando, Dios es el que te ha hecho todo esto. Te habló del Evangelio, te conmovió de corazón, te hizo que te arrepientas, te dio el regalo del Espíritu Santo, te ha hecho, añadido en su iglesia, te introdujo a su iglesia. Él es el que te ha dado las instrucciones. ¿Para qué? Para que estés en armonía, para que estés junto, para que tengas en común las mismas cosas. No puedes tú decir, no voy a ir porque tengo un cumpleaños. No voy a ir porque me siento deprimido. No voy a ir porque tengo que hacer tal cosa. La gran excusa es, hoy tengo que estudiar porque tengo que rendir mañana. Hay un error grande en la iglesia del siglo presente. Y es la falta de fidelidad. Y no debe ser así. Porque hay una regla establecida en el Sermón de la Montaña. Y es la regla de oro. Que seremos medidos como nosotros medimos. Y eso lo dijo el Señor. No sé qué es lo que ocupa tu prioridad el día del Señor. No sé cuál es tu prioridad el día que Él convoca. ¿Saben, hermanos? Si alguien dice, mire, yo llego más tarde porque salgo del trabajo, pero llega. Porque así como el predicador tiene la responsabilidad de prepararse, de escudriñar, de buscar la palabra de Dios, de buscar los mejores ejemplos, aquel predicador que está horas enteras estudiando, orando para que el Señor los guíe, y cuántas veces arruinando un bosquejo y volviendo a hacer el bosquejo como tiene que hacer, cuántas veces el predicador sufre ataques espirituales por la palabra que está preparando, y cuando el Señor lo trae a ese predicador delante de la iglesia, usted no viene. ¿Por qué? Porque puso una excusa. No deje que Satanás utilice sus prioridades. Cuando el Señor te convoca, debes estar. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice que, versículo 46, perseverando, unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. ¿Sabes, hermano? Nosotros tenemos la obligación de congregarnos. Y no soy yo el que lo obliga a ustedes. Es el Señor. Porque nosotros estamos obligados por amor y por agradecimiento. Amén, hermanos. Yo sabía que se iba a enojar con el profesor de matemática. Pero saben, hermanos, a la iglesia moderna le falta el coraje de la iglesia primitiva. A la iglesia moderna le falta la madurez de la iglesia primitiva. Nos falta la fidelidad de la iglesia primitiva. Debemos priorizar. Primero Él. Primero Él. Porque cuando nosotros estamos necesitados, entonces decimos, Señor, ayúdame. Y queremos que Dios pronto responda. Pero la regla de oro dice, seremos medidos como nosotros medimos. Nunca te olvides de este principio, amado hermano. Bueno, ¿ya se enojó? ¿No? ¿Me sigue amando? Yo sé que si enseñamos estas cosas a hermanos o personas que no tienen interés de ser miembros de la iglesia, este es un mensaje que expulsa gente. ¿Sí o no? Claro. Ya me pasó otras veces porque siempre dicen, en esa iglesia no hay amor. ¿Cuál es el concepto del amor? Pero mis hermanos, yo voy a ser juzgado delante de Dios y voy a rendir cuenta delante de Dios. Pero por lo menos quiero estar tranquilo
de que de lo que de mí depende, todo lo que tengan que enseñarle a ustedes, por más que no gane el cariño de la mayoría, dijo el apóstol Pablo, ¿qué pretendo yo, agradar a todos o agradar a uno? Si yo agrado a uno, entonces yo soy siervo del Señor, pero si intento agradar a todos, no sería siervo de Cristo. Mi deseo es que usted madure, que usted sea corregido, que usted crezca en el Señor. Vamos a llegar hasta aquí, porque el próximo miércoles vamos a hablar del propósito de la iglesia, en qué creemos, cuál es nuestra confesión, y todo esto nos tiene que ayudar mucho más acerca de esto. ¿Qué pasa con las viudas? ¿Hay viudas en la iglesia? Claro que hay viudas, pero ¿qué pasa con las viudas? También vamos a aprender cuál es nuestra tarea con las viudas y qué es la tarea bíblica que las viudas tienen que hacer. Porque, hermanos, cuando vamos a ir a la palabra para ser corregidos, tenemos que ser enseñados y corregidos en todo. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Bendigo a esta iglesia, bendigo a la iglesia, bendigo a los pastores y a los siervos de esta iglesia, que estamos empezando a entender que es un tiempo de mayor exigencia de parte del Señor. Honre a sus pastores, ore por ellos, bendígalos, hágalos partícipes de toda buena dádiva, porque ellos van a velar por ustedes, ellos van a rendir cuentas por ustedes. Eso enseña la palabra. Y nunca se olvide que ser pastor es un trabajo, y es arduo el trabajo. El Señor lo dijo así. Pero ¿saben, mis hermanos? Un pastor sin una congregación simplemente está dando un paseo. Y necesitamos tener una congregación fiel, comprometida, que ame al Señor y que esté dispuesta a fructificar para la gloria del Señor. Oramos. Quiero agradecerte, Señor y Dios, por tu gran amor y misericordia. Gracias por la fidelidad de mis hermanos aquí presentes en esta noche. Me hubiera gustado, Señor, que todos pudieran escuchar y estar presentes. Pero, Señor, nada de lo que se ha dicho hoy queda sin que tenga fruto en toda tu iglesia. Así que te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos capacites, que nos hagas fructificar. Porque de acuerdo a lo que entendemos, Señor, todo lo haces tú. Tú eres el que nos hablas por tu palabra. Tú eres el que nos haces compungir del corazón por tu Espíritu Santo. Tú eres el que nos das el arrepentimiento para vida. Nosotros no podríamos habernos arrepentido si tú no nos das el arrepentimiento para vida. Tú eres el que nos das el regalo de la vida eterna. Tú eres el que nos añadiste a tu iglesia. Tú eres, Señor, el que nos permite a nosotros ser perseverantes en la enseñanza, porque tú eres el que provocas en nosotros el querer como el hacer. Pero ahora, Señor, es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, amarnos unos a los otros, guardarnos, protegernos, servirnos, Señor. Y especialmente cada vez que nos reunimos, a partir el pan, a compartir la mesa del Señor y a estar siempre orando unos por otros. Unánimes, en un mismo sentir, amando y alabando al Señor juntos. Porque así es cuando tú cada día añades a la iglesia a los que habían de ser salvos. Oh Señor, provoca ese avivamiento que anhelamos en nosotros, en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Y a pesar de nuestras debilidades, hoy, Señor, te pedimos, como la iglesia primitiva, danos coraje, danos mayor denuedo para hablar tu palabra. Danos, Señor, a nosotros mayor firmeza, pasión por las almas, fe en abundancia, fidelidad, Señor, a tu nombre. Señor, llena nuestras copas, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias por la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.